dice? Bienvenidos, un gusto verlos nuevamente, felicidades a todos los papás que hay o que habemos el día de hoy aquí reunidos y también a todos los que no pudieron venir. Sabemos que es porque también tienen visita o fueron a visitar a sus papás o salieron en familia a gozarse el día de hoy. El día de hoy seguimos con la serie Un Encuentro con Jesús y el nombre del mensaje del día de hoy es Jesús y un Padre con Fe. Y hermanos, estamos tan agradecidos con el Señor por todo lo que nos ha dado, con estos encuentros que hemos tenido. Y miren, nos sorprende tanto el Señor porque pues a los pastores han tenido bien invitarme a predicar. Y cuando platicamos los tres y a veces alguien más de la congregación se pone a platicar sobre los mensajes, es sorprendente cómo nuestras diferentes maneras de predicar y nuestras diferentes enseñanzas, aún sin que nos pongamos de acuerdo en qué exactamente vamos a hablar, coinciden y son de gran bendición para la iglesia. Nos sorprende porque tal vez algunos piensan de que nos juntamos un día entre semana y hacemos el boceto de lo que vamos a hablar. En realidad no, cada quien nos preparamos de diferente manera, tal vez acordamos el topic, pero el Señor ha estado haciendo eso. Pero en esta, hermanos, el día de hoy todavía me sorprendió aún más el Señor, porque después de tantos personajes que hemos tenido ya en meses, pareciera que el día de hoy, la historia de Jairo, que es el nombre del papá con fe, del padre con fe, pareciera un dardo que aventó el Señor y nunca lo vimos durante todos estos meses. Y justamente vino a caer el día de hoy. Le doy gracias a Dios por eso, porque pues me dio suficiente material para el día de hoy venir a predicar su mensaje. Entonces vamos a leer Marcos 5 del 21 al 43, y también dentro de esta historia hay una pequeña historia que quedó en medio, que es la de la mujer con el flujo de sangre. También la vamos a leer, hermanos, porque está directamente conectada a la historia de Jairo. Entonces, si me pueden acompañar a Marcos 5 del 21 al 43, vamos a leer la historia completa, que aparte está bastante entretenida, hermanos. Dice Marcos 5, 21 al 43. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió con una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba curado de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él y volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él.
Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo mismo al padre, consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Señor, te damos gracias porque nuevamente estamos reunidos aquí. Te damos gracias porque eres un Padre muy bueno, Señor. Eres amoroso, misericordioso con nosotros. Te damos gracias por este lugar y te pedimos, Señor, que atesoremos esa libertad que tenemos de escuchar tu palabra. Nos pongamos atentos a lo que tienes para el día de hoy. Que abras nuestro corazón, Señor, y que me uses grandemente para tu honra y tu gloria. Te doy gracias por la vida de todos mis hermanos, Padre, de todos estos padres esforzados que están aquí buscando de tu consejo. Te pido también por ellos, Señor, que hablan de su corazón, al igual que el mío, para poder ver en qué necesitamos ayuda de ti. Y también te pido por los que no pudieron venir, por el hermano Efra, que sigue malito, Señor. En tus manos ponemos su salud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hay una frase que leí que me gustó que dice, ¿qué padre es ser padre? Y qué padre es tener un padre que es muy padre. Sí, pues la verdad es que suena muy bien, ¿no? Pero nosotros, hermanos, pues tenemos algo mejor. Tenemos un Padre perfecto, amoroso, creador de todo. Entonces, aparte de ser un Padre que es un Padre poderoso y amoroso, que siempre está atento a nosotros. Y nosotros como padres, hermanos, cuando llegamos a ese punto en el que el Señor nos bendice con ese regalo, como nos decía ahorita aquí la palabra, con esa bendición, pues de nosotros a veces salen estos sentimientos, se manifiestan, se empiezan a ver estos sentimientos que no sabíamos que teníamos, como el amor, como la paciencia, ese amor incondicional hacia nuestros hijos que con nuestra esposa podemos experimentar, pero pues a los niños a veces los tenemos bebés y yo recuerdo que en la noche nos levantábamos, o yo en lo particular, a ver si estaba bien, si estaba respirando, si estaba llorando, atenderlo, cosa que no podíamos hacer con nuestra esposa. Entonces creamos ese link, ese vínculo con nuestros hijos de pequeños, que con nadie más podemos hacerlo. Es natural que vayan saliendo estos sentimientos, que broten todas estas buenas cosas que a veces no sabíamos que existían dentro de nosotros. Pero también, hermanos, crece en nosotros una gran responsabilidad. Tenemos esta responsabilidad de tener en nuestras manos la herencia de Jehová, esta responsabilidad que deposita el Señor en nuestras manos, que es una vida, y es una vida de un pequeño inocente que está expuesto a todo. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado de cómo los cuidamos. Y esto es, hermanos, porque según la palabra, para nosotros los padres, nuestros hijos tienen un valor muy alto, un valor muy especial, como lo dice el Salmo 17, dice que son como la niña de nuestros ojos, que así es como nuestro Padre Dios nos ve a nosotros. Y de esa misma manera como Él nos ve, hermanos, es como nos cuida, como nos guía y también como a veces nos corrige. Y Dios nos da testimonio del valor que tenemos para Él como sus hijos. ¿De qué manera? Pues pagó con lo más valioso que tenía, que era la vida de su hijo. Entonces ahí podemos ver qué tan valioso somos para el Señor y qué tan valiosos deben de ser nuestros hijos también para nosotros. Dios nos da testimonio del valor que tenemos, como le decía, pagando con la vida de su unigénito, como nos dice Juan 3:16. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y también el Salmo 127, hermanos, nos habla sobre el valor de los hijos y la bendición de ser padres.
Si me acompañan a leer Salmo 127, 3 y 5. Tengo esta traducción que me gustó bastante, es la Nueva Traducción Viviente. Dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Y me encanta este versículo porque pues, es muy claro, y si lo leemos decimos, ay, dice: los hijos que le nacen a un hombre joven como flechas en manos de guerrero. Y si nos imaginamos, ¿no? A un guerrero cómo es activo y cómo va tirando las flechas. Y hermanos, cuando los guerreros tiraban las flechas, como las puntas eran caras de hacer, de metal, ellos tenían que ir corriendo y otra vez tratar de recuperarlas. Entonces, pues, ¿cómo nos dice la palabra, verdad? Que los niños en la juventud, pues los disfrutamos más porque podemos andar tras de ellos. Ya cuando estamos un poquito grandes, pues ya la verdad ahorita, yo que tengo adolescentes, pues las muevo, pero en carro. Pero de chiquitos me acuerdo qué activas eran, y pues teníamos que estar atrás de ellos. Y nos dice el número 5, a causa de esto dice: qué feliz es el hombre que tiene su alija, o es su paquete lleno de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Según las culturas bíblicas, las puertas de la ciudad, hermanos, era donde se reunían para arreglar todos los negocios, para impartir justicia, y en aquellos entonces, pues llegaba toda la familia completa. Imagínense un papá que llegaba con todos sus hijos. Qué orgullo que llegara el hijo, también defendiera las causas de la familia, ver a nuestra sangre allí peleándose por nosotros. Y literalmente, ¿verdad? En aquel entonces, pues a veces sí llegaban y las cosas se arreglaban de otra manera, que el día de hoy pues se arreglan en los juzgados, pero allá era de otra manera, hermanos. No creo que hubiera golpes, no era parte de lo que al Señor se agradaba, pero sin lugar a dudas, entre ellos, pues generaba, pues ahí déjalo mejor, vamos a llegar a un acuerdo, y todo esto era causa de una familia unida. Y qué experiencia tan agradable, ¿no? El sentirse respaldado por parte de nuestra sangre. Brotan todos estos sentimientos, hermanos, que acabamos de mencionar, y esto es por el amor que sentimos por nuestros hijos. Pero también, qué desagradable que todos estos sentimientos tan bonitos, tan lindos, tan puros, que van creciendo en nosotros, en cierto momento se conviertan en angustia, se conviertan en temor, en desaliento, cuando se presentan pruebas tan difíciles como esta que está pasando Jairo, tan duras como ver la vida de un hijo comprometida. Esas sí son unas experiencias bastante fuertes, hermanas, y dolorosas. Entonces, hermanos, gracias a algo tan especial como son nuestros hijos, se nos permite, y no solo se nos permite, se nos obliga siempre ante la adversidad a buscar la bondad, la misericordia, el poder divino de Jesucristo. Y mientras lo hacemos, hermanos, mientras pasamos por estos valles que se van manifestando en nuestras vidas, debemos de también mostrar actitudes agradables para el Señor. Pero también, hermanos, dentro de esos valles y de ese caminar también se manifiestan algunas actitudes que no son muy alineadas con lo que nosotros, con nuestra nueva identidad en el Señor, debemos demostrar. Miren, cuando estamos llenos del Señor, de que tenemos fe en Él y ponemos todo nuestro ser, se manifiesta la humildad, la reverencia, la fe, la esperanza, la paciencia, algo muy difícil que es el gozo durante la prueba. Pero también, hermanos, cuando tenemos estos sentimientos, cuando estamos en estos valles tan difíciles, se manifiesta la falta de fe, el desánimo, el orgullo, la impaciencia y algunas veces hasta malos pensamientos en contra de Dios. Se puede dar todo eso. Comportamientos que son muy distintos a los que sabemos que debemos demostrar en nuestra nueva forma de vivir. Sin embargo, debemos de saber que todos estos comportamientos, hermanos, irán disminuyendo entre más vayamos teniendo una relación cercana con el Señor, entre más vayamos creyendo en Él, en su poder vivificador, en que Él siga haciendo milagros. Si vamos conociendo más a nuestro Señor y vamos
cada vez conociendo más su poder y lo vamos viendo en nuestras vidas, todo esto se va a ir perdiendo, todos estos temores que pueden llegar y estas actitudes. Miren, Colosenses 1:10 nos dice así, dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces, podemos ver que es necesario, hermanos, que por medio de su palabra conozcamos al Señor e irnos fortaleciendo cada vez más y más. Pasemos a ver, pues, cómo fue este encuentro de Jesús con Jairo, que era este padre angustiado, ¿sí? Muy angustiado, pero también con fe. Y cómo fue que nuestro Señor, hermanos, demostró su poder salvador, resucitando a la hija de el cual, hermanos, pues ante esta situación se pudo controlar y tuvo un comportamiento agradable al Señor durante esta prueba que estuvo pasando. El versículo 21 nos dice que Jesús había pasado otra vez en la barca al otro lado para reunirse con una gran multitud. Y ahí junto al mar, hermanos, cuando hizo esto Jesús, es donde llegó Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Y antes de que sigamos leyendo esto, hermanos, podemos ver algo. En los capítulos anteriores, respecto a dónde había estado Jesús, qué es lo que había hecho, podemos ver que nuestro Señor se encontraba muy activo. Pudimos ver que venía de la tierra de los Gadarenos, donde había hecho un gran milagro, donde había sacado una legión de demonios de un hombre, y antes había estado en Galilea. Anteriormente también ya había estado en Capernaum. También se nos dice que estuvo en el mar de Galilea y por los pueblos vecinos. Para llegar otra vez, aquí es donde está la historia que está pasando a Capernaum. ¿Y por qué es importante, hermanos, que mencionemos esto? Según los hechos, nos describen que tenemos un Dios activo, un Dios que se encuentra en movimiento. Y no son solo conjeturas, hermanos, son hechos, lo podemos ver escrito. Él está atento a nuestras necesidades, hermanos. Él está atento a todos aquellos que le buscan, que buscan de su ayuda, que buscan de su favor, que lo procuran por medio de sus actos, por medio de sus oraciones. Entonces, para empezar, podemos dejar de lado esa idea tan absurda de muchas personas que piensan que tenemos un Dios ajeno, que no se interesa en nuestras preocupaciones, que Él está en el cielo y mientras regresa por nosotros, pues aquí nos dejó a nuestra suerte, a ver cómo nos va, que nos rasquemos con nuestras propias uñas o que le hagamos como podamos con nuestros propios recursos. De ninguna manera, hermanos. Eso es muy alejado a lo que la Biblia nos muestra de principio a fin. Según la Biblia, según su palabra, Él se despojó de su divinidad y vino a este mundo, como acabamos de leer en Efesios 4:13, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjenme busco la referencia. Perdón, era Juan 3:16. Entonces, hermanos, Él ya hizo eso. Vino a esta tierra, se despojó de su divinidad para que todos los que creamos en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna y aparte podamos poner nuestras oraciones, nuestras peticiones delante de Él. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la parte activa que nosotros como creación caída y necesitada de un Redentor tenemos que realizar? O también, hermanos, ya como creyentes, diariamente, ¿qué debemos de practicar? El versículo 22 nos lo dice. Dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo. ¿Qué es lo que hizo Jairo? Vino al Señor. Y qué bendición, hermanos, que él físicamente pudo venir a la presencia de Jesús, lo pudo ver con sus propios ojos. Sin lugar a dudas, no perdió la oportunidad de tocarlo.
Qué maravillosa experiencia, qué maravilloso encuentro el de Jairo que tuvo con Jesús, y más por el problema que tenía, ¿no? Esta gran vicisitud, necesidad tan grande que tenía de un milagro. Entonces, aparte de verlo y tocarlo, pues su corazón se pudo haber alegrado sabiendo que lo había encontrado. Pero hermanos, a diferencia de Jairo, que tuvo esta experiencia divina de encontrarse de frente con Jesús, nosotros también el día de hoy podemos estar ante su presencia. De hecho, estamos aún todavía más bendecidos porque su Santo Espíritu mora dentro de nosotros. Y por medio de él, hermanos, podemos llevarles nuestros agradecimientos, así como nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestras peticiones, y muchas de esas siempre incluyen a nuestros hijos. Siempre, de hecho, a veces son las primeras que soltamos ante el Señor. Digo, pues ya, con que cumplas estas, Señor, con que me ayudes con estas, yo me aguanto, pero ayuda a mis hijos. Hebreos 4:16 nos dice lo siguiente. Dice, acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Perdón, les voy a leer ese último, bueno, lo voy a volver a leer ya aquí, ya lo pude acomodar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, sin lugar a dudas, algunas veces pues nos gusta tirarnos al drama y pensar que el Señor ya nos olvidó, que ya no nos escucha, que ya lo tenemos bastante aburridos, que tal vez lo que le pedimos es mucho porque no vemos una respuesta. ¿Y saben qué es lo que empezamos a hacer? Comenzamos a querer ayudar a Dios con nuestras acciones. Empezamos así a quererle poner un pie de, ándale, agárrate de aquí y yo te ayudo, Señor. Y sabemos que nada bueno ha salido cuando hemos querido hacer algo por nuestra propia cuenta para ayudar al Señor. Y de poco en poco, hermanos, haciendo esto, inconscientemente llega a nosotros algo que nos hace muy daño. Es el orgullo. Y cuando menos esperamos, hermanos, creemos que ya no necesitamos de Dios y lo hacemos a un lado. Y empezamos a actuar por nuestra propia cuenta. Entonces, aquí es donde se manifiesta una de las virtudes más grandes del creyente. Y es una de las que más se agrada al Señor, es la humildad. El relato nos dice que Jairo él vino a buscar a Jesús. Y este acto en sí, hermanos, ya reflejaba mucha humildad por parte de él. Y esto es porque la palabra también nos dice cuál era el puesto de Jairo dentro de la sociedad, dentro de este pueblo. Era un principal o era un jefe de la iglesia de Capernaum. O sea, todos lo conocían, todos sabían cuál era su puesto. Lo conocían muy bien, hermanos. Entonces, sabemos por lo que nos dice la palabra que si no todos los principales o todos los jerarcas religiosos solían ser muy orgullosos, por lo menos no sabemos si todo, pues era debido al puesto que tenían. La gran mayoría se sentían más que todos los demás, se sentían muy santos, se sentían muy puros. Entonces, por ese mismo motivo, les ganaba el orgullo. Dentro de era mal visto rebajarse a socializar estas personas con otras personas que tuvieran una jerarquía menor a la que ellos tenían dentro de la iglesia. Ahora imagínense, hermanos, cuanto menos rebajarse con el hijo de un simple carpintero. Era algo que no habían visto. Tenemos un ejemplo, tenemos el ejemplo de Nicodemo. Sí, también era un fariseo y miembro del concilio judío. Él también estaba intrigado por las enseñanzas de Jesús, por el poder que tenía, por todos los milagros que hacía. Él fue y lo buscó, hermanos, para preguntarle sobre todo eso. Pero ¿saben qué podemos ver? Que todavía tenía algo orgullo, fue y lo hizo de noche, cuando nadie lo podía ver. Y esto era para guardar su reputación. Muy al contrario que lo que hizo Jairo. Delante de todos, llegó y se postró. Y es interesante, hermanos, esta actitud, porque se nos dice, es interesante esta actitud de Jairo, porque se nos dice que él vino a buscarlo
y aparte se postró a sus pies, y no solo eso, le rogó que lo acompañase a su casa. Algo que sin lugar a dudas, hermanos, desconcertó a muchos que lo estaban viendo, y también dejó sin palabras a muchísimos más, porque cómo un líder religioso con las credenciales de Jairo iba a hacer eso. Hermanos, él representaba la autoridad no solamente espiritual, sino la autoridad pública. Ellos se encargaban de ejercer la ley, de interpretar las leyes, de enseñar los libros de las Sagradas Escrituras. Entonces, para todas las personas, hermanos, ellos eran unas celebridades, ellos eran santos, ellos eran los que estaban más cercanos al Señor. Podemos imaginarnos que cuando Él venía, le venían abriendo paso, porque lo veían venir y ahí viene Jairo, viene con Jesús, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Y para esto, hermanos, ya en este punto de la historia, cuando llegó y se postró y le rogó a Jesús que lo acompañara, podemos ver la motivación principal que llevó a Jairo a hacer todo esto. Y sabemos que era la vida de su hija. Dice el número 23, y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Hermanos, ahora podemos entender mejor la urgencia de Jairo, porque Jesús fuera a su casa. Era cuestión de vida o muerte, y no solo eso, sino que la vida en cuestión era la vida de su hijita, como él lo dijo con tanto amor. Entonces, para Jairo sí era apremiante, hermanos. Era como si suban a Jesús en un camello, préndanle las sirenas y 2 policías adelante abriéndome campo porque tengo que llevarme a Jesús a mi casa. Eso era lo apremiante que en su corazón quería, que tal vez quería que pasara, que todos se abrieran y Jesús rápido dijera: ¿dónde está? Vámonos, vámonos, síganme todos los que vengan detrás de mí, mis discípulos, pero vámonos con Jairo, porque tiene una urgencia muy grave. Y todos, también, hermanos, como padres, aún sin llegar a conocer del Señor, tenemos ese sentido de urgencia por ayudar a nuestros hijos. También quisiéramos que así fuera toda la ayuda del Señor, nos llegara por Uber en 5 minutos o que fuera express. Todos queremos auxiliar a nuestros hijos durante sus malos momentos, durante las pruebas, o como en este caso, hermanos, que no sabemos el motivo o por qué la niña estaba al punto de la muerte, una situación que podía terminar en una fatalidad. Es nuestro deseo siempre que sea rápida la respuesta del Señor. Es una realidad, hermanos, que todos hemos experimentado alguna vez, tanto como padres o como en su momento como hijos, hicimos pasar a nuestros padres también esas urgencias. Pero, hermanos, sin importar el motivo o la razón, siempre trataremos de ayudar a nuestros hijos. Siempre. No importa qué estén haciendo. Podemos ver ahora con el internet cosas que antes no veíamos, como videos de que agarran a unos muchachos robando y llega la mamá y dice: pero él no me robaba, no le hacía daño a la gente. O sea, podemos ver el amor de las personas, ¿no? El amor de las madres o los padres que llegan y quieren arrebatar a sus hijos aun cuando vieron que habían cometido un asesinato. Ese es un amor que no tiene explicación, pero lo podemos experimentar, y ese es un sentimiento que tenemos hacia ellos. Es algo muy grande. Y esto, hermanos, pues es porque los vemos crecer, los vemos en sus diferentes etapas, y también en esas diferentes etapas venimos pidiendo al Señor por sabiduría para poder guiarlos por el buen camino. Y a veces, hermanos, pues también pedimos fuerzas, porque la verdad a veces es muy cansado. Nos suelen sacar de nuestras casillas, pedimos fuerzas para poderlos mover. Algunos tenemos muchas actividades con ellos. Por ejemplo, yo veo a Isaí que siempre anda ocupado llevando unos al karate, otros al fútbol, otros al básquetbol, y pues no sé a qué horas tiene el tiempo para descansar. Entonces, también, hermanos, hay veces que podemos fuerzas físicas,
para poder atender a nuestros hijos, es normal. Pero también existen situaciones en las que como padres doblamos nuestras rodillas y pedimos porque primeramente nuestros hijos lleguen a rendirle su vida. Y después, pues por una infinidad de cosas que durante el transcurso de su vida, durante su crecimiento, pues van pasando, se van manifestando. Pruebas en su vida, hermanos, en enfermedades, consecuencias por sus actos, consecuencias del pecado. Y hermanos, Dios permita, no lleguemos nunca a implorar por la vida de uno de ellos, cuando ya lo podamos ver como Jairo, al borde de la muerte. La realidad es que no sabemos qué le pasó a esta niña ni por qué estaba a punto de morir. Hay una infinidad de motivos, hermanos, no lo sabemos. Pero también hay una infinidad de motivos para pedir por la vida de nuestros hijos. Hay muchos, hermanos, bastantes. No necesitamos verlos al borde de la muerte para doblar rodilla y pedirle al Señor. Podemos vislumbrar, hermanos, que algo está pasando a nuestros hijos. Podemos vislumbrar que van en un camino de perdición. Entonces, tenemos que doblar rodilla, tenemos que pedirle al Señor por eso. Miren, los conocemos también que a veces hasta una amistad se la queremos quitar. Ya no te juntes con él. Esas amistades los pueden llevar a malos pasos, que los pueden alejar del Señor, los pueden arrastrar a conocer el alcohol, a conocer las drogas, a conocer los excesos. Y esto es parte del mundo, hermanos. Alguien tiene que hacer el trabajo, ¿verdad? Y ese va a ser, pues, un amigo que no conoce al Señor y no es temeroso de Él. También pedimos mucho, hermanos, a veces porque se alejen de amigos delincuentes, que tengan problemas. También pedimos mucho por su carácter, porque muchos suelen ser agresivos. Y sabemos que cuando son agresivos nuestros hijos van a terminar metiéndose en un problema, se los van a llevar a la cárcel, o ahora que puedes portar arma, por la nada, hermanos, vemos cómo mucha gente saca una pistola por una parada de mal en un estacionamiento, ya se agarraron a balazos. Entonces, como padres vemos que ellos pueden llegar a pasar por eso en su carácter. El detalle, hermanos, es que no importa el motivo, no importa cuál sea, porque como padres siempre le pediremos a Dios por su bienestar y también por su salvación. Eso es algo continuo. Y ojo, hermanos, si no lo hacemos cabalmente, es porque no practicamos la humildad como a Dios le agrada. O en el peor de los casos es porque no nos importan nuestros hijos, pero estoy seguro que nadie de aquí no le importan sus hijos. ¿Sí? No nos postramos a pedir por nuestros hijos, porque a veces creemos que pues el Señor no puede hacer nada. Creemos que está muy lejos de sus manos. Entonces, otra vez nos llenamos de orgullo y soberbia, que son dos componentes muy malos para una relación con Dios. Pensamos que Dios no tiene el poder para hacer el milagro y que tal vez la mejor opción es, pues, ayudarlos nosotros, empezar a actuar, sacarlos de donde están por medio de nuestras fuerzas. O la otra, hermanos, si ya hemos pedido mucha paciencia y le hemos mucho pedido al Señor y siguen cayendo, pues a veces los queremos dejar a la deriva. De verdad, a veces que, gloria a Dios, ¿verdad? Que no se ha manifestado eso, pero yo creo que en mi casa algunas veces así mis papás me dijeron, pues ya haz lo que quieras, ya. Ay, Dios que te ayude, dejándonos a la deriva. Pero lo entiendo que pues fue en amor, ¿no? Fue la desesperación de ellos lo que a veces los hace decirnos cosas como esa. O a nosotros nos hace pensarlo también. Porque no vemos la salida, hermanos. Y decimos, pues ¿sabes qué? Si quieres hacer eso, yo ya me cansé. Pero no, hermanos. Aún y que tengamos eso en nuestro corazón, nuestro deber es seguir orando por ellos. Es lo mejor que podemos hacer. La realidad es que Dios no nos deja a la deriva, ni es indiferente a nuestros ruegos. Él está atento a nuestro clamor, también cuando pedimos por los corazones de nuestros hijos, cuando pedimos porque los traiga a su reino con lazos de amor, como nos dice Oseas, es nuestro deseo, ¿no? Cuando los vemos un poquito rebeldes y decimos, Señor, tráelos, pero con lazos de amor, porque si los veo sufrir, voy a sufrir más yo.
Y ellos ya los ves y ni sufren, hermanos. La verdad, vemos que todavía están gozando y dices, no, o sea, deberías de estar sufriendo. Pero la inconstancia, hermanos, los hace y los hace pensar que están bien. Cuando nosotros los vemos que van directito a darse en una pared. Y tampoco se nos dice, hermanos, mucho acerca de Jairo, como para pensar que solo fue a buscar a Jesús porque la necesidad que tenía era para su hija. O sea, dejando fuera cualquier necesidad de él, tal vez no podemos pensar que como el milagro no iba a ser para él, pues no fue a buscar a Jesús, sino que lo hizo por su hija. Ahora, con una mente renovada, hermanos, vamos a pensar que Jairo, de cualquier forma, hubiera ido a buscar al Señor, por cualquier problema que hubiera sido, por cualquier oración que tenía, algo que hubiera sido menos grave, o que fuera de una circunstancia diaria. ¿Y qué es lo que hace el Señor con esto? Mis queridos hermanos, mis queridos padres, que al igual que este principal de la sinagoga, debemos de dejar nuestro orgullo de lado y con humildad y reverencia ir a Jesús y presentarle nuestras necesidades y las necesidades que por medio de su sabiduría pudiéramos ver, necesitan nuestros hijos. Debemos de estar atentos, hermanos, no importa su edad, no importa su estado civil, no importa su sexo, no importa su situación económica, no importa si ya son mayores de edad, si ya no viven con nosotros. Es nuestra obligación siempre, hermanos, hasta que el Señor nos llame, el estar orando por ellos. Y miren, ahora ya de este lado como papá veo que entre más van creciendo, más rodilla tenemos que ir doblando, porque para nuestros hijos se van manifestando un chorro de problemas, porque este mundo los quiere, hermanos. Y como les digo, ellos no ven a veces cómo el mundo los está cerrando, y nosotros a mantenernos orando por ellos. Debemos de estar siempre atentos, hermanos, pedirle discernimiento al Señor. Hay veces que nada más de ver con quién anda, podemos ver que esa persona no le conviene. Y luego llega y nos dice, oh, es mi mejor amigo. No, hombre, ¿cómo que es tu mejor amigo? Se alegua, se ve que no trae nada, o sea, anda con el Señor, pero del mundo. Entonces, todas esas preocupaciones, hermanos, llevárselas al Señor. Él se encargará. Si me acompañan a leer, por favor, Efesios 6:4, para confirmar esto que les acabo de decir. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No nos dice, ¿verdad?, que nada más mientras tengan 18 años o vivan con nosotros. Dice que los criemos y los amonestemos mientras sean nuestros hijos. Entonces, esa tarea nunca se va a terminar. Tenemos el ejemplo de Job, un padre ya mayor, pero era un padre muy dedicado que ofrecía ofrendas continuamente, porque nos dice la palabra, el motivo dice, porque temía que hubieran pecado y maldecido a Dios en sus corazones durante sus constantes banquetes. Los hijos eran party monster, les gustaba mucho el cotorreo. Entonces, pero él intuía en su corazón que le fallaban al Señor cuando hacían esos banquetes, esas fiestas, podríamos decir el día de hoy. Entonces, ¿qué hacía? Por precaución, él hacía estas ofrendas al Señor para mantener a sus hijos puros, que era lo que se acostumbraba anteriormente en el Antiguo Testamento. Entonces, después de postrarse Jairo, hermanos, le pide a Jesús que lo siga a su casa para que pueda sanar a su hija, mostrando que creía que Jesús tenía el poder de hacerlo, demostrando su fe, su esperanza. Y esas son otras dos actitudes que se agrada al Señor que tengamos para con Él. Hebreos 11:6 nos dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. A veces pensamos, hermanos, que para agradar a Dios debemos de ser perfectos, debemos de ser
santos. Debemos de hacer cosas muy extraordinarias para que el Señor voltee a vernos y nos diga, tú sí eres mi hijo. Sin embargo, hermanos, pues este pasaje nos lo deja muy claro qué es lo que Él desea. Él desea que depositemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Él. Para Dios, esta es la base de una relación sana, de una relación viva, de una relación activa, que todo lo que llegue a nuestras manos lo pongamos delante de Él. Él se alegra, hermanos, cuando decidimos creer en su bondad. Incluso no entendemos las circunstancias, porque a veces que no sabemos qué está haciendo el Señor, pero sabemos que Él está obrando. Aún así Él se goza, hermanos, que nosotros vayamos a Él. Esa es la fe verdadera, hermanos. Caminar sabiendo que Él va con nosotros sin importar las circunstancias. Caminar con la seguridad que Él está presente siempre con nosotros, al igual que con las personas por las que nosotros oramos. Y en el relato, hermanos, después de que se nos menciona el encuentro que tuvo Jesucristo con la mujer que tenía 12 años, que es lo que vamos a leer con flujo de sangre, pues este fue un encuentro que, como les dije, quedaba ahí en medio de la historia. Es una historia aparte, pero está completamente relacionada. Es un encuentro del cual aprendimos ya en semanas pasadas, que se habló sobre la mujer del flujo de sangre, y como les digo, también está conectada a la historia que estamos aprendiendo el día de hoy. De hecho, hay un paralelismo enorme, porque los dos personajes buscaban desesperadamente a Jesús para un milagro, pero las circunstancias de ambos, hermanos, eran completamente diferentes. Si me acompañan a leer el versículo 25, por favor. Decía: y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, él se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y ya podemos ver después que Jesús volteó y preguntó que de dónde había salido su poder, que quién la había tocado porque había salido poder de él y todo eso. Bueno, podemos ver las circunstancias completamente distintas, hermanos, pero el motivo era el mismo. Y eran completamente distintas porque se nos dice que ella ya había gastado todo lo que tenía. Ya se había quedado pobre buscando una solución a su problema, cosa que no nos dice de Jairo, ¿verdad? Se nos dice que era un principal, sin lugar a dudas, pues era una persona adinerada, con muchos contactos, con un buen puesto en la sociedad. No se nos dice que haya llegado a esa desesperación que a veces nos llega cuando pues no tenemos económicamente ingresos como para solventar algunas cosas que se llegan a nuestra vida. La otra, ella era mujer, hermanos, y tenían dentro de la cultura judía, pues era muy impropio que ella llegara y tocara a un hombre que no fuera de su familia. Aunado a eso, hermanos, tenía un flujo de sangre que la hacía completamente impura. De hecho, ella ni debería andar por ahí. Entonces vemos el pensamiento de ella fue: yo voy y lo toco, porque no puedo llegar como Jairo a pedirle que si me sana. O sea, para empezar, ya cuando le diga eso, a lo mejor primero me apedrearon. Pues esta trae sangre. Ella primero se sanó y luego ya se postró. Pero fue como se dieron las cosas. Cosa muy diferente a lo que pasó con Jairo. Entonces vemos cómo está completamente unida la historia. También vemos que la niña de Jairo, la hija de Jairo, tenía 12 años y esta mujer tenía 12 años con el flujo de sangre. O sea, muchos paralelismos que pudiéramos encontrar de aquí. Pero bueno, hermanos, mientras todo esto ocurría, Jairo seguía de pie, esperando con tremendas ansias a que Jesucristo se desocupara y lo pudiera seguir. Imagínenselo parado mientras estaba con la mujer y él con tanta urgencia. Y ante esta circunstancia, hermanos, así, ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos desesperado y le hubiéramos dicho al Señor: ándale, Jesús, ya vámonos, ándale, esto es apremiante, ya tenemos que irnos, mi hija se está muriendo?
Hermanos, recordemos que la impaciencia es una virtud, pero de la carne. Sin embargo, la paciencia es una virtud, es un don que el Señor va fortaleciendo por medio del Espíritu y por medio de las pruebas. Pero la verdad, hermanos, es que en momentos como este, en estas pruebas tan difíciles, es muy difícil guardar la compostura. Porque somos carne, hermanos. Todavía vivimos en este estuche, todavía estamos en este cuerpo. Y algunas veces nos gustaría apresurar las cosas, tener un milagro express como llegar a McDonald's y pedir y que nomás haya un carro adelante. No, que no haya muchos porque se tarda, no ir a Chick-fil-A porque ahí siempre está lleno. Mejor a Denny's, que nunca hay nadie y ahí te atienden bien rápido. Así quisiéramos, hermanos, a veces. Y créanme, es doloroso ver que desgraciadamente muchas iglesias eso es lo que ofrecen. Una noche de milagros, express, venga por su milagro, así lo publican, hermanos. Muy alejado a esa paciencia que el Señor nos pide que tengamos durante las pruebas. ¿Cómo nos va a probar, hermanos? Vemos que no tiene sentido. Y como les digo, es natural que queramos apresurar las cosas, más cuando se trata de nuestros hijos, cuando los vemos sufrir, cuando vemos que le están fallando a Dios, cuando vemos que se están volviendo tercos y que inconsciente o conscientemente se encuentran haciendo cosas que van en contra del Señor y que desgraciadamente les van a traer consecuencias muy graves a su vida. Pero por muy difícil que sea, hermanos, es ahí cuando debemos demostrar madurez espiritual y esperar en el Señor. Si me acompañan a leer Salmos 40, 1, 3. Salmos 40, 1, 3. Lo leo en la nueva traducción viviente. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Sobran las bendiciones, hermanos, por esperar la ayuda de Dios. Si lo hacemos con fe, Él nos dará tranquilidad y paz verdadera, no como la que da el mundo. Nos dará una perspectiva real de que todo va mejorando. Nos dará gozo durante la prueba, que es bastante difícil. Y también, hermanos, algo muy importante que nos dice lo que acabamos de leer: seremos testigos para los demás, ¿sí? Despertaremos en ellos, despertaremos en estos incrédulos la búsqueda de aquel que es capaz de mantenernos en calma durante las pruebas, durante las tormentas. Eso es más poderoso que muchas cosas, hermanos, que cualquier cosa que podamos decir, que cualquier consejo que podamos dar. Nuestro testimonio de paz ante las pruebas y más estas difíciles hacen que las personas se interesen en saber de dónde proviene ese dominio propio, esa tranquilidad. Entonces, es muy maravilloso y glorioso todo lo que sucede a causa de esperar en el Señor. Es algo que debemos de recordar, no desesperarnos. ¿Sí? Se vienen muchas cosas buenas para nosotros y como crecimiento espiritual también es bueno que sepamos esperar en las cosas del Señor, en sus respuestas. Amén. Bueno, después del milagro de la mujer, nos dice la historia que todavía no terminaba de despedirla a Jesús cuando vinieron de la casa de Jairo a darle esta noticia tremenda y desgarradora. Vinieron y le dijeron que su hija ya había fallecido. Y a menos, hermanos, de que algunos de los que estemos aquí haya perdido ya un hijo, los demás solamente podemos imaginarlo. Podemos darnos una
pequeña idea, pero sin lugar a dudas nos podríamos quedar cortos ante un suceso tan doloroso como ese. Solo tendríamos una idea leve. Algunos saben que yo cumplo años el 25 de diciembre y nunca me festejaron mis cumpleaños hasta el día 15 de diciembre, hasta que cumplí 15 años, un 25 de diciembre. Y ese día 25 de diciembre falleció mi hermano. Entonces, la noticia fue desgarradora, tan fuerte que nomás escuché a mi mamá gritar cuando le dieron la noticia y desmayarse. Y hermanos, fue doloroso para todos. Pero a lo que voy es esto. Pasa el año, pasa el tiempo, no conocíamos del Señor, mi mamá practicaba la otra religión, la más común, era católica. Y con el tiempo, hermanos, pues nos fuimos restaurando. Sí extrañamos a mi hermano, él era mayor que yo, y fue muy traumático, hermanos. Pero con el tiempo, pues por la gracia del Señor, nos fue restaurando. Años después, hermanos, ya estando en el Señor, pues yo vi, ¿verdad? Mi mamá, dije, pues también ya la restauró el Señor. Años después, platicando con mi mamá, ella se sinceró conmigo y me dijo, hijo, después de que falleció tu hermano, yo me resentí mucho con Dios. Duré 10 años sin orar. Entonces fue cuando dimensioné qué tanto le había dolido haber perdido a su hijo, a mi hermano. Entonces dije, no, mi idea de que ya nos había restaurado estaba muy lejana a lo que en realidad pasó. No me imaginé nunca que en realidad mi mamá durara 10 años resentida con el Señor. Y gloria a Dios que el día de hoy se ha reconciliado, pero ese es un ejemplo muy claro de que no podemos, a menos que lo hayamos vivido, ver qué dolor tan grande es el haber perdido a un hijo. Pero hermano, la verdad, ¿sabes quién sí ha experimentado el dolor de ver sufrir un hijo y de verlo morir? Sí, Señor, así es, nuestro Dios. Él ya lo experimentó, hermanos. Y también debemos de saber y creer que Él está ahí sosteniéndonos ante esas pruebas, ante esas situaciones tan difíciles, tan dolorosas, al igual que en todas, hermanos, en todas y cada una en las que depositamos en sus manos. Pero como les digo, estas situaciones llegan y algunas veces ese dolor nos cega. El enojo, la ira, creemos, como lo dijimos ahorita, que Dios ya nos ha abandonado, que ha dejado de lado nuestras oraciones. Pero hermanos, solo Dios en su soberanía hará su santa voluntad. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero Él es soberano. Tal vez no veamos cómo, tal vez no veamos cuándo, pero debemos de creer que Él se encuentra realizando su labor, hermanos, y en su debido tiempo Él responderá. Como padres es doloroso ver cómo el Señor trata con nuestros hijos. Les pedimos que con cuerdas de amor, pero a veces que ya empezó la obra y hermanos, mejor háganse un lado, porque Él la va a seguir haciendo. A veces que pensamos, ¿cómo hará el Señor esto? ¿Cómo nos ayudará con estas peticiones hacia nuestros hijos? Algunas veces, hermanos, llegamos a poner en tela de juicio lo que el Señor está haciendo para corregirlos. Pero hermanos, de verdad, algo que he aprendido es que no debemos de basar nuestros pensamientos en lo que no sabemos de Dios. Porque no sabemos cómo, cuándo, por qué de esa manera. Sino debemos de basar nuestros pensamientos en lo que sí sabemos de Dios. ¿Qué es lo que sabemos? Que es bueno, que es amoroso, que es justo, que su voluntad es perfecta, que Él cuida de los suyos, también que Él corrige a los que ama. Hermanos, si creemos eso realmente, a nuestro corazón va a venir una gran paz y una tranquilidad de ver que el Señor está tratando con ellos. Bueno, ya para este momento, hermanos, en la historia, Jairo ya se encontraba con este dolor ya bien inmerso en su corazón. Seguro que unos minutos antes, pues ya estaba bien contento y bien feliz de ver el milagro que Jesús hizo
con la mujer con el flujo de sangre. Dijo, ya, si lo pudo hacer con ella, que tenía 12 años y se gastó todo, ahorita va a ir a sanar a mi hija. Pero desgraciadamente llegaron y le dieron esta noticia. Cambió completamente su modo de pensar, ¿no? Tal vez ahora humanamente ya le echaba la culpa a la mujer del flujo de sangre, y todo el tiempo que Jesús invirtió con ella, no puede decir desperdició, sino todo el tiempo que Jesús invirtió en ella. Ya de haber pensado, Jesús, ya tenía 12 años, si hubiera esperado un ratito, ¿verdad? Más, una hora, no sé, minutos, no sé qué tan lejos estaría la casa de Jairo de ahí. Pero sin lugar a dudas, hermanos, llegó el desánimo. Llegaron estos pensamientos a Jairo después de que le avisaron de que su hija había fallecido. Y hermanos, ¿quién de nosotros se atrevería a juzgar a Jairo si nos pasara eso? Por mucho menos a veces hemos perdido la compostura, ha llegado el desánimo, y por menos de eso, hermanos, nos sentimos perdidos. Estaba pensando en algo muy sencillo, pero que de verdad, hermanos, causó problemas. Era como que a veces le decimos a nuestros hijos algo muy sencillo: recoge tu cuarto, recoge tu cuarto. Y luego crean fricciones entre los papás, porque dile que recoge el cuarto. Y empezamos, hermanos, yo al grado una vez fui y le quité la puerta a una de mis hijas. Dije, no, ya es mucho, pum, 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 vámonos. Le quise ayudar al Señor. ¿Saben que no funcionó? En amor después ya atendieron el llamado. Pero son cosas sencillas, hermanos, que en la noche como papás nos poníamos a orar por eso, por el corazón. No es el acto mismo nada más de que tuvieran el cuarto desordenado, sino es la desobediencia. Es que creemos en un Dios de orden y también queremos que haya orden. Entonces son detalles, hermanos, que también nos llevan a doblar rodilla como pareja o como padres. Cuanti más con algo tan apremiante como era eso. Y gloria a Dios, hermanos, que creemos en un Señor, en un Rey amoroso y bondadoso que siempre está ahí para fortalecernos, sin importar por lo que estemos pasando, también por esas angustias que pasamos mientras esperamos viendo el resultado de su mano obrando en nuestros hijos. Acompáñenme a leer el Salmo 46 y veamos lo que el Señor es para nosotros en estas situaciones. Son esos salmos, hermanos, que debemos de subrayar con Sharpie, esas escrituras, porque son de gran bendición para nuestro corazón. Porque créanme, hermanos, todos los días tenemos una angustia. Si no es por nuestros hijos, es propia o es por alguien más, a alguien que amamos. Entonces, estos son versículos que vienen a refrescar nuestro corazón. Dice, Salmo 46, 1-3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma y se estremezcan los montes por su braveza. Hermanos, es primordial que nos aferremos a esta promesa de Dios. Y cuando nos encontremos desalentados, con desánimo, tomemos fuerzas, nos fortalezcamos en el espíritu para poder seguir en pie, con la esperanza de que Dios responderá nuestras oraciones. O hermanos, tenemos la historia del hijo pródigo. ¿Ustedes creen que cuando el hijo pródigo se fue, el papá se sentó y dijo, pues ya, Dios te bendiga, lo dejó a la deriva? ¿Creen ustedes que él se olvidó de él? O sea, podemos leer y sabemos que no, porque para cuando el hijo vino, hermanos, él ya lo estaba esperando. Yo me imagino todos los días, él volteaba a ver si el día de hoy ya contestó la oración mi Señor. Ya la escuchó, pero a ver si el día de hoy ya llegó la respuesta. Y lo vio venir, hermanos. No se sentó a decir, pues, si eso es lo que querías, ándale, ve. Tenemos una expresión que dice, date en la torre y luego ya, a ver qué pasa. No, hermanos, no es lo que hizo. No es bueno, hermanos, este estado de ánimo.
este sentir, porque el desánimo en nuestro corazón abre una puerta enorme, gigante a nuestro enemigo. Ya sabemos que él está como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Él no es como Dios, él no nos va a perdonar. Él va a entrar en nuestro corazón, hermanos, y va a hacer estragos. Él va a atacarnos. Él va a poner duda en el poder milagroso del Señor en nuestros corazones. Va a hacer todo lo posible porque desviemos la mirada del Señor y creamos que Él no tiene el poder. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos? Vamos a dejar de lado nuestra fe hacia el Señor. Podemos verlo, miren, ¿qué se nos dijo? ¿Qué se nos dice? Que le dijeron las personas que estaban con su hija, cuando vinieron y le dijeron, dice, ¿para qué molestas aún al maestro? Estas palabras sonaban más como las de Satanás, hermanos, como las del acusador. Porque eso que le dijeron a Jairo va completamente en contra de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Acabamos de leer el Salmo 46, 1-3 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es muy contrario a lo que llegaron y le dijeron estas personas, tratando de desanimarlo. A veces, hermanos, leí hace tiempo una historia que me encantó de un escritor que tenía varios alumnos, escritores, y él se hizo un editor. Al cabo de un tiempo le llegó un libro de uno de sus alumnos y él se tardó exactamente 2 años, 7 meses en contestarle y decirle, hey, ¿sabes qué? Sí, vamos a publicar tu libro, sí lo voy a publicar. Se juntaron, hermanos, y todo iba bien. Y el escritor le preguntó al editor, que había sido su maestro, le dijo, nada más quiero que me responda una pregunta, maestro. Sí, dime. Dijo, ¿a poco se tardó 2 años y 1 semana en leer mi libro? Y le dice él, no, me tardé 2 años en decidirme a leer tu libro me llegó rápido. Me tardé 1 semana en leerlo, pero me tardé 2 años en decidir leerlo, porque yo sé que si llegabas a tener éxito, te iba a hacer daño. Ahora ya te veo más maduro, ya leí tu libro, me gustó, ahora sí te hablo y vamos a compartirlo. Hermanos, creemos que Dios se tarda mucho en escuchar nuestras oraciones. No, hermanos, es rápido. Eso no es verdad. Solamente que Él se está tomando el tiempo perfecto para contestarnos, para contestarlas. Vemos que aquí solamente Jairo tuvo unos minutos, estuvo unos minutos ante la presencia de Jesús esperando para después ir a su casa, pero también vimos o hemos leído la historia de Lázaro. ¿Recuerdan? Para cuando le avisaron a Jesús, Lázaro todavía estaba enfermo y la palabra nos dice que él fue 4 días después de que ya había muerto, ya apestaba, hermanos. O sea, miren, Dios es eterno, hermanos. El tiempo no importa. Él sabe lo que va a hacer en su santa voluntad. Vimos también cuando llegaron, ¿qué le dijeron las hermanas de Lázaro? Hubieras venido antes. Pensaron que no tenía el poder. Perdieron de vista ese poder inmenso del Señor. ¿Y qué es lo que pasó? Se desmoronaron. Josué 1:9 nos da una ordenanza sobre el carácter que debe prevalecer en nosotros ante estas situaciones. Dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Hermanos, Él está siempre dispuesto a ayudarnos y a darnos ánimos para continuar. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo la mujer del flujo de sangre, es lo que hizo Jairo, ir a Él. Eso es lo que tenemos que hacer, no rendirnos ante los dardos del enemigo, ante el desánimo. Y algo muy importante, hermanos, que se nos menciona en el versículo 36, que es con lo que Jesús quiere reforzar todo esto que nos ha venido diciendo: no temas, cree solamente. En Lucas 8:50, que es el versículo paralelo a este, añade la cita: no temas, cree solamente y vivirá. Eso es lo que también le dijo Jesús. ¿Saben qué es lo que pasa cuando no podemos controlar nuestras emociones? Cuando el temor, la angustia, la ansiedad,
la ira, la incredulidad, la desesperación llega a nosotros, nos desenfocamos del poder de Jesús. Nos desenfocamos del poder de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos pide aquí el Señor? Que no mezclemos, hermanos, todos esos sentimientos con nuestra fe, porque se va a diluir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a hacer nula. La vamos a anular con todos esos sentimientos que llegan hacia nosotros. Eso es lo que nos quiere decir, hermanos, el Señor el día de hoy. No importan las circunstancias, no importa qué tan oscuro se esté poniendo, no importa qué tan negro se vea el panorama, debemos de mantener nuestros pasos firmes, porque Él es nuestra luz. Él es el que nos va a alumbrar y tenemos que esperar en Él. Amén. Y vamos a continuar en el versículo 38, y ya casi estamos por terminar. Dice, fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto, y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Aquí vemos otro comportamiento que aborrece nuestro Dios, y es que su creación, hermanos, dude de Él. Y cuanto más que se burle, ¿no? Que nos va a caer un rayo, hermanos, si un día nos burlamos del Señor. Y es interesante lo que hace Jesús después de ver y escuchar cómo las personas se burlaron de Él. Dice que Jesús los echó fuera de la habitación y solo entró con los padres y 3 de sus discípulos. ¿Qué es lo que pasó aquí simbólicamente, hermanos? Jesús echó fuera la incredulidad. No quería saber nada de esa incredulidad que venía con estas personas, sino enfocarse nada más en la fe de los que estaban allá adentro. Y la otra, le dio prioridad a la fe íntima, que es la de los padres, ¿sí? Y también a los que y la de aquellos que están interesados verdaderamente en que el Señor haga la obra en las personas. Por eso entraron los otros 3. Entonces, haciendo esto, Jesús aparta a todas esas personas incrédulas de los que realmente tienen fe. ¿Y saben para qué lo hace, hermanos? Para guardar nuestro corazón. A veces nosotros somos los que no queremos, somos los que queremos seguir con esas personas, por más que nos desaniman, por más que nos hablan mal de Dios, por más que se burlan de Dios. Nosotros somos los que queremos seguir con ellos cuando Dios nos dice, hey, yo te las estoy tratando de quitar y tú sigues queriendo estar con ellas. Ya lo hemos dicho, hermanos, no podemos intimar porque pasan cosas como estas, nos pueden llenar de desánimo. Esa es la realidad, nos llenan de desánimo. Y también, padres, vemos que Jesús dejó a los papás de la niña, porque ellos no perdían la esperanza hasta el último momento. No tenían duda de que Jesús podría hacerlo, por eso seguían ahí al pie del cañón, al igual que los otros 3 discípulos. Y esto, hermano, nos deja algo muy claro de quién es la responsabilidad de orar por nuestros hijos, por los hijos. La responsabilidad es de nosotros, de los padres. No hay, gracias a Dios por todas las demás personas que se interesan por nosotros, pero es nuestra obligación el que tengamos que llevar ante el Señor las necesidades que podamos ver por nuestros hijos, o que ellos mismos, qué bonito es que lleguen y digan, papá, ora por esto. Me encanta Eli, también la hija Isaí, que siempre pone oraciones por sus amigas. Y eso es grandioso, hermanos. Así también nuestros hijos, a veces que llegan con nosotros y ponen para que nosotros expongamos esas oraciones ante el Señor. Pero también vimos que dejó a los 3 discípulos para que fueran testigos y representaran al cuerpo del Señor. Eso es lo que nosotros también debemos de hacer como iglesia, hermanos. Orar por las necesidades de este cuerpo, de la iglesia del Señor. Y ya al final de la historia, después de tanto sufrimiento y angustia de parte de Jairo, llegó la recompensa. Y podemos leerlo en el versículo 44, que ahora sí ya vamos a ir terminando. Dice, y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos.
pues al final Jairo pudo ver los frutos de haber permanecido firme, paciente, con fe. Volvió a ver con vida a su hija, la volvió a ver caminar, volvieron a él todos esos pensamientos que tenía cuando ella creciera, tal vez de sus nietos que iba a tener con ella. Y la verdad, hermanos, que es un gran gozo y una alegría el que sintió este padre después de ver cómo la vida de su hija se había ido y había regresado. Después de esas horas eternas de este sube y baja de emociones, viendo que Jesús tenía el poder de sanarla, pero después llegaron y le dijeron que ya había muerto. Y pensando, no, pues sí puede sanar, pero pues no creo que la regrese a la vida. Pero vimos que sí, hermanos. Jesús culminó con un gran milagro y Jairo pudo volver a ver a su hija caminar con vida. Hermanos, ¿no les suena esta historia? De verdad, está bien padre, pero ¿de verdad no se identifican con ella? Sí, hermanos, es muy parecida a nuestra historia. Al vernos sin esperanza y destinados a una muerte eterna, Dios se manifestó por medio de Cristo Jesús para darnos vida y dárnosla en abundancia. Y también de paso, hermanos, para llenar de gozo el corazón de aquellas personas que estuvieron orando por nosotros. Es la misma historia, hermanos. La vemos desde fuera y qué bonita, pero luego a veces nos llega. Eso es lo maravilloso, hermanos, de la Escritura. No es un libro impersonal, no es un libro ajeno, al contrario, estamos nosotros metidos en cada una de esas historias. Es por eso, hermanos, que si nosotros no nos vemos reflejados en las historias de la Biblia, pues los invitamos a que vengan el martes, porque algo no está bien. Esto nos habla primeramente del Señor, pero también de su pueblo, hermanos. Y debemos de saber en qué momento el Señor nos quiere hablar directamente y nos pone en la fotografía. Hermanos, no sé cuántos de ustedes, pero deseo que sean todos aquellos que se mantienen doblando rodilla por sus hijos, esperando que Dios intervenga lo más pronto posible en la vida de ellos antes de que sea muy tarde, o también pidiéndole a Dios por una restauración, por una relación dañada, hermanos, que muchas veces se ocasionó antes de que llegáramos a los pies del Señor, pero las circunstancias, las consecuencias las estamos pagando el día de hoy, las consecuencias las estamos pagando el día de hoy. La palabra nos deja muy claro, hermanos, que para Dios no hay imposibles y Él hará la obra. Tenemos que buscarlo, tenemos que ir a Él y postrarnos, hincarnos, rogarles. Creemos en un Dios justo, fiel a sus promesas. Y aunque por nuestra mente lleguen a pasar esos pensamientos de que tal vez no está entendiendo muy bien lo que le queremos decir, hermanos, o esa urgencia que tenemos por nosotros o por la vida de nuestros hijos, debemos de saber que sí la está atendiendo, hermanos. Debemos de creerlo. Entonces, ya para cerrar, hermanos, pudimos ver cómo Dios hizo este gran milagro en la vida de la hija de Jairo y también en la vida de Jairo, porque era pues su hija. Jairo era un padre angustiado ante la posibilidad de la muerte de su hija, y mientras llegó este milagro, hermanos, también pudimos ver cómo aprendió a pasar las dificultades. Lo primero que hizo, que también nosotros debemos de hacer, hermanos, es dejar de lado, aunque sea ese poquito de orgullo que llegamos a tener, y doblar rodilla y creer que el Señor puede hacerlo. Debemos de ser humildes, postrarnos, rogarle diariamente al Señor por su ayuda. Debemos de ser pacientes, debemos de superar el desánimo, hermanos, que se va a manifestar en todos aquellos que nos abandonan mientras lo hacemos. Van a ir viéndolo, hermanos, pero no nos debemos desanimar.
Y para todos los padres presentes, aunque esta enseñanza de parte del Señor por gracia es para todos, es muy útil para cualquiera de nosotros. Quisiera en especial, hermanos, y el Señor también quisiera que el día de hoy, como padre, te apropiaras de ella. Y nuevamente, por medio del Espíritu Santo, hagas un checklist, hagas una revisión de lo que como padre está faltando hacia tus hijos. Que le pidas al Señor sabiduría, entendimiento, denuedo para poder explicarle la palabra, para poderlo llevar a sus pies. Y hermanos, para poder hacer todo eso, primeramente nosotros tenemos que estar bien con el Señor. Entonces, hermanos, tenemos una doble responsabilidad. Primeramente, el conducirnos nosotros en una vida santa, ¿sí? Para poder llevar también por medio del conocimiento del Señor, o intentar, procurar llevar una vida santa, una vida por un camino de santidad a nuestros hijos, ¿sí? Hay un refrán que dice que no nos podemos llevar nada de este mundo, pero ¿saben qué? Sí nos podemos llevar a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad también. A su edad ellos tendrán su propia decisión, hermanos, pero Dios tiene el poder de hacer todo lo que le pidamos dentro de su santa voluntad. Así que vamos a orar para terminar nuestro mensaje del día de hoy. Y espero, hermanos, que esta enseñanza la atesoremos como padres, que si en algún momento se nos ha olvidado todas las obligaciones que tenemos ante Dios por nuestros hijos o para nuestros hijos, las recordemos, trabajemos en ellas, nos esforcemos, que tengamos fe para saber que aunque no se ven bien las cosas a veces en su vida o en la de nosotros mismos o en las personas que amamos, Dios está haciendo su obra, hermanos, y en su momento cumplirá su voluntad. Podemos decir, sí, hermanos, sí, hermano Mauricio, pueden estar pensando, pero pues si se hubiera muerto la niña, déjenme les digo, Dios es Dios de vivos y muertos. Y también allá en el reino de Él, hermanos, a donde iba a ir esa niña y a donde puedan ir nuestros seres queridos, ahí también Dios sigue siendo Rey. Y Él hará su voluntad. Amén.